Bienvenidos, ¿cómo están, señora, señor? Nuevamente un programa más, día jueves. Mañana ya empieza para algunos el fin de semana, para otros hoy ya empezó el fin de semana. Lo que sí, los martes no empieza todo el fin de semana, ¿verdad? Entonces los jueves ya estamos con un espíritu un poco más suelto, ¿verdad? Ya pasó la mitad de la semana y así cada programa de 9 a 10 de la noche se va rápido, ¿verdad? ¿Viste cuando más rápido se va el programa? Es porque más está cerca el fin de semana, dicen algunos. Bueno, señora, señor, bienvenidos. Hoy nuevamente Más que Salud, tema educativo, bien informativo, como todos los martes ya te tenemos acostumbrados y como cada jueves también, tenemos buenos invitados. Hoy tenemos un excelente profesional también, él es médico, traumatólogo, tenemos también, van a ver después, porque le vamos a traer a la gente de Po Paraguay, que va a estar con nosotros el día de hoy. Yo creo que hace poco, Luján, fue esto, lo de la niña que se le hizo el reemplazo. En marzo fue un reemplazo, bueno, no fue un reemplazo, sino que realmente una prótesis para un brazo completo en 3D, así algo medio robótico incluso que se le dio, porque, bueno, ella en un accidente de tránsito terminó perdiendo el brazo completo. Entonces, pobrecita la nena, se quedó ahí con una prótesis por parte de la gente de Po Paraguay. Vamos a hablar un poquitito con ellos. ¿De qué trata esta tecnología 3D que utilizan para el desarrollo y sin fines de lucro? Esto vale la pena aclarar. Vamos a hablar un poco en breve con ellos también y vamos a encarar desde otro ángulo también el uso de la prótesis. Por ejemplo, las prótesis articulares, cuando hay una artrosis y se tenga que reemplazar esa rodilla, esa articulación. Las prótesis de cadera, dicen que hay hasta de hombros. Todas las articulaciones prácticamente pueden ser reemplazadas con una prótesis. Y a veces vamos a ver que puede ser un accidente de tránsito, no más, entre comillas, que nos lleve a la utilización de una prótesis. Incluso vamos a ver en enfermedades un poco más degenerativas como la artrosis y en otros, como por ejemplo en la diabetes, cuando ya está en su estadio avanzado y hay que amputar la pierna, también hay que usar y reemplazar esa articulación y la pierna entera con una prótesis. Hoy, dedicado a la prótesis articular. Vamos a hablar de todo, con buenos invitados, como siempre, ¿sí? Así que le damos la bienvenida a una horita de programa que ya arranca y nos queda ya 55 minutos de programa de contenido educativo y como siempre tenés un breve tiempo de ¿cuántos minutos dura nuestro cortecito? 3 minutos, 4 minutos para que le comuniques a tus amigos, familiares, a todos los que quieran aprender y escuchar. Si tenés alguna abuelita con una prótesis de rodilla, si tenés algún conocido con una prótesis, por ejemplo, de cadera, que está recuperándose de la cirugía, etcétera, vamos a ver un poquitito, o decirle, mejor dicho, que vea el programa del día de hoy. Vamos a hablar de todo con un excelente invitado. Te doy este tiempito, nos vamos nosotros a un breve corte comercial y a la vuelta del corte estamos aquí ya en Más que Salud. Ya volvemos. El incremento de accidentes y enfermedades como la diabetes siguen siendo las principales causas de amputaciones en la actualidad, esto sin contar las miles que nacen sin alguna extremidad. Sin embargo, con el avance de la tecnología, las posibilidades de mejorar la calidad de vida van en aumento. El fiel reflejo de esto son las prótesis ortopédicas, un reemplazo artificial creado para sustituir completa o parcialmente alguna extremidad amputada. Imitar lo más posible los miembros naturales del cuerpo hacen que su desarrollo no se detenga, a pesar de que ciertos factores como el tacto no han logrado ser reproducidos por las prótesis ortopédicas. Estas desempeñan un gran número de funciones indispensables, como mejorar el equilibrio y la postura en general, capacidad de realizar actividades diarias por sí solas, devolver gran parte de la movilidad al amputado y por sobre todo revivir la esperanza de una mejor calidad de vida a cientos de personas. Bueno, segundo bloque, ya arranca así Más que Salud. Hoy nuestro gran invitado, y me vas a poner la ovación, Pato, como siempre, él es médico especializado en cirugía ortopédica y traumatología, tiene una formación académica en el Hospital General Universitario de Valencia, en España. Me contaba que vivió 6 años allá, así que no es para menos. Especialista en ortopedia y traumatología por el Hospital Universitario de la Fe de Valencia, España, y con un fuerte aplauso, eso era el doctor Gustavo
Huby. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Bien, David. Muchas gracias. Espectacular. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Excelente, gracias a vos por aceptar. Este es nuestro sofá, acá un espacio que le destinamos a la salud. Vos sabés que hoy es un poco complicado de encontrar en televisión algo instructivo, educativo. Sí. Así que uno prende y se marea un poco con lo que encuentra. Entonces decidimos armar un espacio donde también le eduquemos un poco a la gente con profesionales formados, como en tu caso, con una experiencia importante ya también, y hablar de lo que nos compete, que es salud y desde el punto de vista hoy la traumatología, ¿verdad? Que es un tema amplio también. Sí, sí, sí. Bueno, hoy nuestro tema es, no me viene ahora la prótesis ortopédica. Prótesis ortopédica. ¿Qué es una prótesis? Para empezar, antes de meternos en tanto... Bueno, una prótesis básicamente es un reemplazo, o sea, sustituir una parte del cuerpo. Cuando hablamos de una prótesis, por una amputación, por ejemplo, Sí, que sí, sé sí. que vamos a hablar después, estamos hablando de una prótesis externa. Y cuando hablamos de una prótesis interna, generalmente estamos hablando de una prótesis de reemplazo articular, es decir, reemplazar una articulación por una estructura que generalmente es de metal, ¿verdad? De metal. Sí. Esa es una interna. Eso es una interna. O sea, exacto. sería, por ejemplo, un accidente de tránsito, más frecuentemente sería hacerlo eso o no. No, a ver, hay que distinguir ahí, hay dos grupos básicamente que requieren una prótesis, hablando de prótesis internas. Un grupo que generalmente es de un rango etario bajo, digamos, o sea, gente joven, Sí. que generalmente debido a un traumatismo puede llegar a requerir una prótesis. Pero las prótesis generalmente se ponen en pacientes mayores por un proceso degenerativo o inclusive por un proceso de debilitamiento, por una osteoporosis, un paciente anciano o una paciente anciana que se cae, se rompe la cadera, por ejemplo, y hay que ponerle una prótesis. Ok, o sea, realmente prótesis, cuando hablamos, muy amplio hablar Es de... muy amplio, exacto. O sea, es difícil resumir así de forma muy corta lo que es una prótesis, pero se puede decir, reemplazar una articulación, estamos hablando de prótesis. ¿A quién se le reemplaza? Generalmente es paciente mayor o paciente que en algún momento tuvo algún proceso que condicionó un deterioro de la articulación, un desgaste de la articulación y que requiere que se le reemplace una artrosis. Exacto. De hecho, vamos a ver un poquito cuáles son esas. Ahora, para irnos antes del reemplazo o del uso, ¿cuáles son las afecciones o los motivos que le llevan más frecuentemente hoy al paciente a tener la necesidad de utilizar una prótesis? Bueno, en primer lugar, las fracturas. Las fracturas en gente mayor, gente anciana, que generalmente hay gente mayor de 70, 80 años, que va sufriendo un proceso de debilitamiento por una pérdida del calcio, que es lo que le da la resistencia al hueso, provoca una fractura osteoporótica, una fractura de la cadera, una caída, y hay que reemplazar eso. O sea, se rompe la cabeza del fémur y hay que reemplazar. Y el segundo grupo principalmente es gente entre 50, 60, 70 años que va sufriendo un proceso de desgaste del cartílago, tanto de la rodilla o de la cadera, que son los sitios más frecuentes de desgaste, y a quien eso le provoca, aparte de mucho dolor, un impedimento en cuanto a la movilidad, una pérdida de la función de la articulación. O sea, los principales, si vamos a resumir en tres, los principales son dolor, limitación de la función y el tercero sería la fractura. La fractura que ya es un nivel un poco más avanzado. La fractura que es generalmente gente muy mayor. Hoy por hoy con el tema de los accidentes de tráfico, no se puede decir que no haya gente joven que necesite una prótesis, gente de 50 años, inclusive menos, que se rompe la cadera y hay que reemplazarle la cadera. ¿Sí bien? Y si vamos rebuscamos un poquito más, hay otro tipo de afecciones en pacientes inclusive más jóvenes, que son ya enfermedades un poco más raras, como la displasia de cadera, que puede condicionar una pérdida de la función muy temprana y eso condicionar al paciente o darle la necesidad de tener una prótesis. Hoy aquí en nuestro país,
acceder a una prótesis es como que cuesta un poco. El sistema de salud como Cuesta que no bastante, cubre tanto. sí. O sea, está más ligado al paciente en instituciones privadas, de repente, o realmente el costo para un paciente es elevado el de una prótesis. Pregunto, ¿sí o no? Es muy elevado. Es elevado y es muy poco accesible. O sea, nuestro sistema de salud no permite que un paciente pueda acceder directamente a una prótesis. Tiene que generalmente pagar él mismo o buscarse a través de alguna fundación que le ayude, y a veces se consigue, ¿saben? Pero una persona pobre que necesita un reemplazo de cadera o de rodilla, es muy difícil que pueda acceder. Es realmente elevado el costo. Es complicado. Hoy es, un paciente diabético amputado, por Sí. ejemplo, porque ahí en el informe nos hablaba de que es relativamente común también que el paciente diabético llegue a esta complicación. Sí. ¿Qué se busca con la prótesis en el paciente amputado, diabético? A ver, ahí entramos a hablar de otro grupo de las prótesis, digamos, externas. Sí, ¿Está bien? sí. Una prótesis externa es lo que se ve más comúnmente. De hecho, una prótesis interna la gente no ve, la gente Claro. común no ve, ¿verdad? Lo que realmente siempre se busca en cualquier tipo de paciente es devolverle la función. O sea, Primero. un paciente que calmarle el dolor siempre es número uno, y lo segundo es devolverle la función. Entonces, un paciente que sufre una amputación, sobre todo si es un paciente joven, para que pueda volver a caminar necesita una prótesis. Lo otro es que camine con muletas, ¿saben? Pero un paciente joven que hace un buen proceso, digamos, de recuperación con fisioterapia, puede llegar a tener una vida relativamente normal, inclusive con una prótesis. O sea, es posible llegar a Es eso. posible llegar a eso. Sí, ¿Y totalmente. las prótesis internas pueden generar complicaciones? Bueno, sí, y bastante. O sea, la cirugía, hoy por hoy la cirugía protésica es una cirugía, digamos, bastante arreglada, sobre todo si son para enfermedades degenerativas como la artrosis, porque son, digamos, cirugías programadas. Entonces se hace generalmente un proceso de preparación del paciente, de educación. La educación previa es muy importante. El paciente tiene que saber a Lo qué que se se le va a está hacer, sometiendo, qué se le va a hacer y de qué se tiene que cuidar. Lo número uno, la complicación más temida y la más temprana, digamos, son las infecciones. O sea, si bien esto generalmente se hace en un hospital, en un centro que está totalmente capacitado, No, por eso está exento no el paciente estamos de- exentos ni en los mejores hospitales del mundo, ¿está bien? Lo otro son complicaciones relacionadas con el desgaste, con el uso. Depende mucho primero de las condiciones iniciales del paciente, y segundo de qué tipo de vida tiene, ¿está bien? Hay muchos factores que influyen. Influye el estado físico del paciente, el peso del paciente, el nivel de actividad física del paciente, el nivel de demanda física del paciente. Totalmente. O sea, es muy amplio eso. Y generalmente lo que personalmente hago es ir adaptándome a cada paciente y explicando y viendo de qué manera yo le puedo ayudar al paciente antes de ponerle, y sobre todo después de ponerle una prótesis. Totalmente. A la vuelta del corte me gustaría preguntarle, doctor, ¿qué hay de cierto en esto que hoy tengo una prótesis y me tengo que cambiar la prótesis de acá a 4 años? Sí. O como que tiene fecha de vencimiento, ¿no? La prótesis. O de qué depende de que esa se tenga que volver a reemplazar. Vamos a la vuelta del corte, porque acá vengo que están también ya llegando los invitados de la gente de Po Paraguay, que les mencionaba al inicio del programa, que vamos a hablar con ellos, porque acá te puedes sacar un brazo, Luján, y recuperar, tipo, no, es lo más en 3D, en 4D, parece está bueno. A la vuelta del corte, quédate ahí, ya volvemos. El día que Jackson Follman volvió a jugar. El ex arquero del Chapecoense, sobreviviente de la tragedia del vuelo 2293 que le costó la pierna derecha, volvió a disputar un partido en diciembre del 2017, dando a todos una lección de vida. El partido benéfico fue para recaudar fondos para las víctimas de aquel accidente. Follman fue ovacionado por el público. Jugó, anotó un gol. Follman veio, bateu pro gol, Follman!
y hasta bromeó simulando que tenía un calambre en su prótesis, tirándose al césped. O Foma sentiu, hein? Ah, o Foma é uma figura, né, cara? O Foma é uma figura, cara. Muito legal o Foma. O Foma é uma sensação. Palmas pra ele, de pé, né? É uma figura o Foma. Hoy, Jackson asegura que, a pesar de las adversidades, la vida es el regalo más preciado que tenemos. ¿Qué pasa cuando el talento, la innovación y la perseverancia se juntan? Una idea brillante se vuelve realidad. Es el caso de Po Paraguay, una organización sin fines de lucro que desde sus inicios busca romper las barreras de los altos costos de las prótesis y la dificultad de conseguirlas. Dos jóvenes se aventuraron en el diseño, desarrollo y manufactura de prótesis impresas en 3D de alta calidad, y una vez que lograron la primera entrega gratuita de una prótesis, buscaron formas de financiar su proyecto. En el 2014, tras participar en un concurso de startup, ganaron los premios Conecta y obtuvieron $5.000 de capital inicial, con lo que comenzaron el proyecto. Así, el primer año de consolidarse como Po Paraguay, a mediados del 2015, iniciaron las entregas de prótesis de forma pública. En total, fueron 35. Actualmente cuentan con todo un equipo de profesionales de alto nivel y suman a sus logros un convenio con la Senadis, que hace posible que personas con discapacidad de escasos recursos accedan a prótesis ortopédicas 3D de manera gratuita, que ya es una realidad. Qué bárbaro. Poneme pues la ovación, Pato. Poneme ahí ese, ahí está, el timbre de la ovación. Señoras y señores, para nosotros es un placer realmente. No es la primera vez que me cruzo con estos dos genios, ¿verdad? Porque de verdad son genios y no solo ellos son la cara también de un equipo, estoy seguro, enorme. Con un fuerte aplauso a los fundadores de Po Paraguay, el ingeniero Mateo, también que está a la cabeza, Mateo Acosta, y Eric Dickwitz. ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? Muy bien, buenas muy noches. feliz de estar acá y poder compartir un ratito de lo que se hace en Po con todos. Totalmente. Pero Eric, me preocupa tu situación. Yo te veo con 30 kilos menos, ¿será? ¿Qué Bueno, hace? bueno, hay que hacer algo para la salud. Dice que ¿verdad? te casaste y te afinaste. Dice. Ah, sí, Al mismo, revés. era la intención. De verdad, no llegamos al objetivo, pero estamos en proceso. Está bien. Está hoy estudiando medicina ya también. Así mismo. Volvimos a la facultad en Claro. cuarto curso, muy feliz, por suerte. Buenísimo. Venimos de ahí justamente. Excelente. ¿En serio? Sí, Ahora. yo vengo de- Ahora. Mira, salí buenísimo. ¿Cómo están con Po Paraguay? ¿En qué punto hoy están ustedes como Po Paraguay? Porque esto yo ya vengo escuchando hace mucho, noticias hace poco, con todo lo que fueron ¿cómo se dice? Galardonados. Sí, sí. ¿Cómo están hoy? Yo voy a dar un poquito y Dale. después, para los específicos, cosas interesantes que, Sí, sí. que se lograron en este tiempo. Po evolucionó mucho desde el Muchísimo. 2014, de esa idea de decir cómo podemos lograr hacer algo en impresión 3D a pasar a un siguiente año, en un 2015 y un 2016, de cómo podemos hacer que estos dispositivos lleguen a más personas. sí. Y después, cada vez que pasábamos más, estos dispositivos ya no eran solamente algo de innovación, sino nosotros entendíamos el rol clave que tenía que cumplir dentro de un proceso de evolución de los dispositivos que hoy en día se pueden acceder. Dejar de ponerle solamente un mote de innovación, sino cómo podemos hacer una revolución y un cambio realmente en lo que se está otorgando hoy y las opciones que existen, ¿verdad? Entonces en el 2017, 2018 y bueno, este año el trabajo fue un poco formalizar todos los protocolos, generar realmente basado en resultados, productos que puedan salir al público a un nivel masivo, ¿verdad? Y bueno, y Mateo les puede contar en específico cosas interesantes que sucedieron con eso en estos últimos meses, ¿verdad? Sí, bueno, por un lado tenemos muchísima innovación, como dice Eric, el hecho de que pasamos de manos a hacer manos, brazos completos, piernas, ¿verdad? O sea, hay una gama de diferentes dispositivos que en prácticamente 5 años de trabajo se desarrollaron, ¿verdad? Entonces ahí abarcamos cada vez más niveles de amputación y por el otro lado también estamos empezando a relacionarnos a un nivel mucho más alto con el tema de distribuir los dispositivos como una alternativa más en el mercado, digámosle, ¿verdad? Un nivel donde uno ya está ofreciendo esto a nivel de hospitales o a nivel de servicio público, ¿verdad? Entonces la mira es que, bueno, en el futuro esto se convierta en la norma, digámosle, en lo normal. ¿Cómo proyectan hoy Po Paraguay?
¿Cómo proyectan acá? ¿Cómo se ven acá 10 años? Y pregunto esto porque yo recuerdo cuando hace 2, 3 años habíamos hablado y ver estos materiales y ver a lo que fueron realmente galardonados en el extranjero en tan poco tiempo, ¿cómo proyecta de acá a 10 años? ¿Qué tienen en mente? 10 años. 10 años, estamos pensando. Bueno, ponele 5 para ser más humilde. No, pero realmente es increíble pensar eso, porque nosotros, si nos decías esto hace 5 años, hace 4 años, no íbamos a poder llegar a todo lo que surgió en el tiempo. O sea, hablamos de, como dijo Mateo, no solamente manos, sino antebrazos, brazos, pies, piernas, prótesis mioeléctricas. La tesis de Mateo para recibirse de ingeniero fue justamente el desarrollo de una prótesis mioeléctrica con un costo por debajo de producción en ese momento de 10 millones de guaraníes, ¿verdad? Con dispositivos que se cargan como el teléfono celular. Hoy en día ya un proceso que del diseño hasta que se hace, se puede hacer todo en 5 días sin problema, ¿verdad? Obviamente con todos los astros alineados. Yo personalmente veo que estos dispositivos eventualmente tienen que ser tan sencillos de acceder como un lente. O sea, que vos te vas a una clínica, en la clínica te hacen la medición, te crean y en el momento dicen, ¿y cómo querés que sea tu brazo? Este color, esta forma, quiero usar para jugar tenis, quiero usar para trabajar en la casa, y en ese momento se te imprime el brazo, se te pone y empieza a funcionar. Y eso es algo que yo creo que no es descabellado de acá a 5 años. Me parece algo que es súper real y que se puede llegar a cumplir eso. Y que pensar, ¿verdad? Las cosas con todos los avances que hoy en día se están trabajando, ¿qué más podemos pensar? Hay una cantidad de cosas realmente. Estamos en el futuro, dicen, ¿verdad? Y este programa está siendo diseñado en el futuro. Pues esto es el futuro, la verdad. Que hace 10 años atrás pensar en esto era hablar del futuro y hoy estamos viviendo y no es para menos, ¿verdad? Ingeniero, te quería preguntar el tema de cuál es el público que hoy accede a estos aparatos. Bueno, son dos sectores diferentes. Tenemos miembro superior, manos y brazos, que son muchas personas en el ámbito laboral, ¿verdad? Muchos, mayoritariamente hombres, ¿verdad? En edad laboral, que tienen un accidente en condiciones, digámosle, poco formales, ¿verdad? Y en lo que respecta al miembro inferior, es un grupo de personas con 2 causas principales, la diabetes y el traumatismo por accidente automovilístico, ¿verdad? Entonces son los dos públicos diferentes. En lo que es miembro superior, se pensaba mucho que era por accidente de motos, pero realmente tenemos muy pocas estadísticas de miembro superior por accidente de motos, ¿verdad? Pero sí miembro inferior. Totalmente. Entonces son esos... ¿El aparato cómo funciona? Uno dice, yo pienso y se mueve, ¿yo qué tengo que mover si tengo un muñón acá en el codo? ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente todas las prótesis que actualmente estamos entregando son totalmente mecánicas, no requieren ningún sensor, no requieren ninguna electrónica específica, ¿verdad? Y es con el accionamiento del codo, la persona lo que tiene que hacer es flexionar el codo, y ahí es cuando dobla los dedos, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando uno va doblando el codo en esta posición, va logrando mover los dedos. Y esa es la acción, digamos, de cerrar todos los dedos. Sin embargo, la funcionalidad va aumentando a medida que uno va sumando accesorios, ¿verdad? En la palma misma uno puede ver unos encastres que uno puede ir sumando accesorios de cubiertos, accesorios para bolígrafo, para, no sé, encastrar. Tuvimos accesorios para tocar instrumentos musicales, ¿verdad? Hay otros mecanismos que permiten sostener un celular, ¿verdad? Con un imán se pega al teléfono, a la prótesis. Entonces, la funcionalidad va aumentando a medida que vamos aumentando los gadgets o los accesorios, digámosle, ¿verdad? Entonces, me gustó decir los gadgets. Los gadgets. Así mismo, sí. Me gusta muchísimo pensar que en el futuro una PO va a tener un pendrive, vas a quitar, vas a poner ahí, vas a poner otra vez tu dedo, ¿verdad? Sí. Entonces, o va a tener Bluetooth, va a tener memory, cualquier cosa, ¿verdad? Los muchachos van a quedar más un brazo de esto ya antes que el normal, ¿eh? Ya, acá tenés tu vida, tenés acá. Gente, un televisor 4K ya tenés ahí en el brazo. De por sí son los debates súper interesantes que nacieron en diferentes conversaciones, y es qué sucede en el momento. De repente estas prótesis tienen limitaciones físicas,
por el peso que pueden alzar, por las actividades que se pueden hacer, pero cuando vos saltás al mundo del mioeléctrico, ¿verdad? Y ya con servomotores y con accionadores, estás hablando de que en ciertas maneras vos puedes llegar a tener precisiones distintas, fuerza distinta, y la gente empezó a decir, ¿qué pasa si más adelante tenemos dispositivos que son más eficientes que el brazo humano? Es lo que pasó mucho con las prótesis de pierna, con los blades que se usaban en las Paralímpicas. Que bueno, que en ciertas situaciones paralímpicos compitieron en las Olimpiadas y en clasificatorias se comprobó que la pierna de prótesis era más eficiente en el resorte, en la acción de resorte de la pierna, que la pierna humana normal. O sea, tenía una ventaja contra los otros y le tuvieron que hacer bajar, descalibrarle la prótesis para que sea una competencia justa por el tipo de resorte que tenía. O sea, imagínense los debates que se van a ir dando más adelante acerca de ¿está bien cambiar algo por eso? Hay gente que va eventualmente elegir, yo quiero mejorar estos dedos para, no sé, operar más tiempo, ¿entendés? Para trabajar con cosas más tiempo, para ser más específico. O sea, es bastante interesante lo que está sucediendo ahora como debate filosófico, ¿verdad? Totalmente. Pero más adelante como un debate real. Que finalmente si sos medio conservador, atajate. Es una situación, pero bueno. Es una situación un poco... O sentarse a construir dentro de la mesa, ¿verdad? Y comentar esto, ¿verdad? Eso está bueno. El hecho de que uno pueda hablar acerca de esos lugares y bueno, que sea posible eventualmente. Vos sabés que como hay prótesis humanas de este tipo, supongo que va a haber para animales también, ¿verdad? Tenemos un material, me dice acá Luján, material, a ver un poquitito, ¿de qué trata este material, la verdad? Él es Derek Campana, un ingenioso estadounidense que ayuda a los animales utilizando prótesis. Inició diseñando un aparato ortopédico a Charles, un labrador que nació con una deformidad congénita. Así, desde ese momento, fue cambiando la vida de cientos de animales. Pero no solo realiza prótesis para los domésticos. Uno de sus mayores desafíos fue este elefante, a quien prácticamente ayudó a salvar la vida. Y aún hay más. A través de su cuenta de Instagram, Animal Ortho Care, se hace eco de los trabajos que realiza los animales. Desde su fundación, ha ayudado a más de 20.000 animales y asegura que esto recién es el inicio. Además, su organización brinda apoyo a fundaciones sin fines de lucro que no pueden financiar este tipo de tratamientos. También contribuye a la ciencia, tratando de encontrar nuevas tecnologías y así lograr que los tratamientos sean menos invasivos. Bueno, hay para todos. Te comento que tuvimos una experiencia con animales el año pasado. Fue justamente un animal rescatado que tenía un problema, perdió una pierna, una patita, ¿verdad? Y le pusimos una patita impresa en 3D y bueno, al animal todavía no le era tan familiar y bueno, le costaba, pero ya fue un caso de éxito a nivel nacional, ¿verdad? O sea, es algo que se puede implementar a nivel local también. Las posibilidades, digamos, están, la tecnología tenemos, cosas se pueden hacer, ¿verdad? No solamente ver en otros países. Nosotros estábamos hablando con el doctor justamente en el primer bloque del programa sobre la dificultad que tiene el paciente en salud pública para acceder a todo esto, el costo que representa hoy para el paciente. Y ver esto definitivamente es alentador también, ¿verdad? Sí. Bueno, yo diría que esto es fantástico. O sea, realmente me impresiona el trabajo que hacen, a dónde llegaron y sobre todo las ganas que tienen de ayudarle a la gente, ¿saben? Porque realmente eso es algo muy, muy loable. O sea, es muy importante poder contribuir con lo que uno sabe o con lo que uno puede dar, es ayudarle y contribuir a la gente que realmente necesita y que de otra manera no tendría posibilidades de acceder. Veo que hay un montón de niños, también hay adultos, gente que está, como decías, en edad laboral, que de alguna de otra manera no podría retornar a su actividad y eso es muy importante. Eso, yo decía antes, devolverle la función a una persona no es poca cosa y esto realmente es de admirar. Y ven en los pacientes, ven en las personas que acceden a estas prótesis una mejoría en su calidad de vida, obviamente, pero en su calidad emocional. Vos sabés que de por sí una cosa súper interesante es que la funcionalidad pasa hasta un segundo plano en el momento en el que uno se da cuenta que personas que perdieron un dedo
sienten que tienen una discapacidad al no tener un dedo, Sí. pero personas que están bien rehabilitadas sin un dispositivo prostético, pero que no tienen amputación de repente transhumeral, están totalmente capacitados a hacer todo lo que quieran. O sea, el factor emocional y el factor de apreciación propia y de rehabilitación también, por ende, ¿verdad? Es prácticamente crucial en el proceso de reinserción al trabajo. O sea, vos puedes trabajar sin una mano sin problema en muchos lugares, ¿verdad? Pero el concepto en tu cabeza de que vos no podés, porque no podés acceder a un dispositivo prostético, es el que Po trata de romper. Y hay veces que los usuarios llegan, se ponen un dispositivo y se dan cuenta que tienen muchísimas capacidades sin el dispositivo. O sea, la idea de Po no es la de la dependencia, ¿verdad? Claro, Nosotros, hay de repente muchas filosofías con respecto a la prostetización de pacientes, ¿verdad? Y de usuarios para nosotros. El hecho de que muchos dicen que en el momento en el que el chico nace sin una manito, sin un bracito, ya se le tiene que incorporar eso. Y es una de las corrientes para que el chico empiece a asimilar eso como propio. Por nuestro lado, nosotros nos dimos cuenta de que es súper importante que el chico o la chica vaya desarrollando esa propia realización de que eso es él. Y no está mal de que eso sea él. Y si eso le da la oportunidad después de elegir una mano, un brazo, una pierna, el color que quiera, con los diseños que quiera, excelente. Pero con el factor de que ellos tienen la opción de elegir eso o de no usar eso si no quieren, pero tener la opción. Eso es lo más importante que nosotros creemos dentro del acceso a los dispositivos. Y es una óptica filosófica, de verdad. Mucho más allá de que el reemplazo no más articular, ¿verdad? O de la funcionalidad, es también una óptica filosófica de Po, vamos a decirlo así. Ingeniero, último para consultarte un poquitito, ¿cómo accede la persona que ve esto? ¿Cómo hoy se llega y se consigue esto? Sí, básicamente cualquier persona que está viendo este programa o que de repente se entera de Po Paraguay, ¿verdad? Lo único que tiene que hacer es entrar a las redes sociales de Po, ¿verdad? Las redes sociales en Facebook, en Instagram o el WhatsApp mismo, y nos escriben, ya sea el tipo de prótesis que necesita, nos pueden escribir. Nosotros lo que vamos a hacer es identificar los distintos niveles que necesita. Si podemos hacer, va a pasar a un proceso de medición. Si no puede hacer, va a quedar en una base de datos de contactos, ¿verdad? Y bueno, si pasa a la parte de medición, hay niveles de prótesis que podemos hacer sin que la gente salga de su casa. O sea, todo el proceso es a través de telemedición, donde ellos reciben un video tutorial en sus casas, en sus WhatsApp, en su teléfono, y pueden seguir paso a paso, sacarse todas las medidas, enviarnos y ya esperar, digámosle, su Po. Espectacular. Prácticamente vienen a retirar nomás ya la primera vez que nos conocen, también retiran la prótesis, ¿verdad? Entonces, ¿tiene un costo eso? Sí, definitivamente Claro. todo tiene su costo, ¿verdad? Hay diferentes tipos de prótesis. Lo bueno es que nosotros tenemos distintos programas de responsabilidad social con el sector privado y también ahora trabajando con el sector público. Entonces hay mecanismos para subsidiar esos costos, ¿verdad? La gente que puede pagar, es ideal que pueda pagar, ¿verdad? Porque eso permite que otras personas puedan acceder. Así mismo, excelente. Y agregar con eso, porque fue un proceso súper interesante dentro de todos nosotros en Po, de si esto, porque la gente realmente hay mucha población vulnerable que necesita acceder a eso, pero nosotros dijimos, regalamos los dispositivos, le regalamos una mano o un brazo y caemos de repente en el asistencialismo de te doy esto porque te falta, o de realmente encontramos la manera en la que la persona se haga dueño de eso. Y si eso significa pagar en un plazo largo que tenga que ser y un monto subsidiado otra vez, no importa. La idea es que esa persona se dé cuenta que él tiene todo el derecho, porque el dispositivo que él tiene es suyo, no es nada regalado para la persona. De igual manera, la persona que dice, yo no puedo acceder porque no puedo pagar, Po tiene la filosofía de poder hacer llegar la mano o la pierna o el brazo, lo que quiera, a quien necesite. No importa dónde sea, y vamos a encontrar la manera de que esa persona pueda acceder a eso, ¿verdad? La idea es que justamente para poder democratizar el acceso a esto, y bueno, estamos en una situación país que apremia que hagamos eso también, ¿verdad? Totalmente. Último voy a decir antes del corte. ¿Es cierto que a uno de los dos se le premió como una de las mentes más brillantes de Latinoamérica por el Instituto Tecnológico de Massachusetts? Así mismo, sí, fue así, ¿verdad? Yo siempre digo que a mí Me preocupa que va a ser doctor premio Nobel en cualquier momento. No, para nada. Es simpático porque a mí me toca estar al frente en muchas de esas premiaciones, pero hay tanta gente atrás que realmente hace esto en el día a día, que está realmente dando los pasos adelante. Y yo siempre, y lo dije también en ese momento, estando en esa premiación, esto es una premiación para las personas que están trabajando en este proyecto
proceso Claro. y que me dan la oportunidad de poder estar llevando sus caras, sus proyectos, sus voces, su academia a todo el mundo gracias a esto, ¿verdad? Así que ese premio es para las mentes Para más las mentes innovadoras y brillantes, brillantes ¿verdad? de Excelente, Latinoamérica. Buenísimo. Después, Lucas, me vas a sacar una foto para que algún día yo pueda un poco Presumir. Burear de repente presumir un poco que tengo una foto. Gracias, No. Eric, gracias, Mateo, Por también por la favor, no hay por qué. presencia. Y que siga el proyecto, que esto se siga conociendo en el mundo porque es como un estandarte del país también, que nos representan afuera de esta manera que me parece atípica, porque no es común ni normal, y me parece la correcta. Están en el camino correcto de levantar el estandarte del país como un país también, más allá de vías de desarrollo, ya desarrollado para este tipo de cosas. Breve corte comercial, la vuelta del corte, 10 minutos más de programa, quédate ahí, ya volvemos. Bueno, avanza la ciencia, doctor, Sí. en pos del paciente. Sí, sí. Y eso vale la pena. Y hay cosas que ni siquiera nos enteramos realmente. O sea, hay mucho avance y día a día hay cosas nuevas. O sea, realmente es muy interesante lo de estos muchachos, es muy, muy interesante. Buenísimo. Hablando un poco del paciente diabético que llega a ser amputado, hoy en día hay ¿cuánto por ciento realmente es la consulta de los pacientes diabéticos descompensados llegan a la amputación de miembros inferiores? Mira, así darte un porcentaje exacto me cuesta mucho, pero sí te diría que hay más gente de la que debería haber. ¿Saben? Hay un trabajo preventivo que evidentemente es mucho de educación y que no se consigue realmente con todos los pacientes. Igual. Generalmente un paciente que requiere una amputación es un paciente que nunca se trató, ni la diabetes, ni mucho menos las heridas que inicialmente presenta un paciente con complicaciones. Mencionaban recién justamente los muchachos también de que irónicamente aquellos accidentados en moto, por ejemplo, no se lesionan los miembros superiores. Sí. Realmente va más hacia los miembros inferiores. Sí, pero yo creo que es más bien por el mecanismo de caída. Normalmente un paciente se cae y lo primero que o es la cabeza o los miembros inferiores donde aterriza, ¿verdad? Yo diría que realmente coincido con ellos, hay muchos menos amputados superiores que inferiores. O sea, generalmente es miembro inferior lo que sufre. Hay otros mecanismos de lesiones de miembro superior que también relacionados con los accidentes de moto, pero no llegan realmente a provocar la pérdida del miembro. Y dentro del acto quirúrgico en sí de la cirugía de reemplazo articular de rodilla, de cadera, ¿cuál es la de mejor pronóstico entre todas realmente? ¿O el pronóstico no depende de la articulación, sino de otros
factores como edad, comorbilidades, etcétera? Mira, realmente depende de muchas cosas. Yo creo que la cirugía protésica de rodilla cuesta un poquito más, le cuesta un poquito más al paciente, es más dolorosa, es una zona donde hay menos tejidos que recubren la zona, y puede que sea ese uno de los factores principales. O sea, el paciente con una prótesis, o sea, un paciente a quien le ponemos una prótesis de cadera, generalmente tiene un postoperatorio más llevadero que un paciente con una prótesis de rodilla. Bien, o sea, un paciente de prótesis de cadera prácticamente al día siguiente está caminando y puede hasta estar normal, a veces impresionan a algunos, pero en la prótesis de rodilla es un poco más lento, es. Te preguntaba antes del corte si es un tabú nomás o esto de que a los 4 años ya necesito cambiarme la articulación, o sea, volver a cambiar la prótesis. Tiene una fecha de vencimiento, ¿no? ¿De qué depende de que el paciente o es eterna una prótesis? Bueno, en realidad hablar de 4 años hasta se podría considerar un fracaso. O sea, una prótesis que hay que recambiar a los 4 años es una prótesis que algún problema tuvo. O sea, hay muchos factores que influyen. Evidentemente, antes decía el tipo de paciente, pero la técnica y los resultados, digamos, quirúrgicos son ahí los que más determinan, ¿sí? Realmente caducidad, ninguna prótesis tiene caducidad, ¿no? Nunca ponemos una prótesis pensando que en X tiempo le vamos a tener que cambiar. Lo que sí ocurre es que la prótesis se va desgastando. O se desgasta la prótesis o partes de la prótesis, o se desgasta el hueso, sufre un proceso de desgaste alrededor de la prótesis. Como la prótesis es una estructura más rígida que el hueso, muchas veces es el hueso del paciente el que termina cediendo. Pero hoy por hoy prácticamente para una prótesis de rodilla hay resultados de supervivencia de 90% a 20 años, o sea, eso es muy, muy alto. Paciente que tiene una prótesis 30, 40 años y están ahí normales. En Paraguay dudo mucho que haya así una estadística tan larga, pero a nivel mundial se habla de supervivencias muy, muy largas. Mucho tiempo. Y la gente le tiene miedo al reemplazo de rodilla o de cualquier articulación. Como que le decís, no, y si yo no quiero, prefiero hacer cualquier otra cosa antes que llegar a eso. Mira, yo antes te decía, o sea, hay una cosa que sí me ocurre frecuentemente, es que con las personas mayores, los ancianos que sufren una caída, tienen una fractura, lo primero que me preguntan los familiares es si por su edad le tenemos que operar, y la respuesta es que justamente por la edad hay que operarle. Hay un paciente que tenía una vida más o menos activa, era autónomo, podía por lo menos moverse dentro de la casa o salir a pasear de vez en cuando, se cae, se rompe la cadera, ese paciente, si no le operamos, le estamos condicionando a una pérdida total de su autonomía, le estamos condicionando prácticamente o condenando a estar en la cama. Algunos llegan a sentarse y más o menos pueden manejarse así, pero la edad no es un factor que contraindica una prótesis. También hay otros factores, enfermedades importantes, sobre todo enfermedades cardiológicas o enfermedades oncológicas que sí pueden contraindicar, pero de por sí la edad sola no es un factor no es algo que contraindique la prótesis. Perfecto. Bueno, preguntan también en el Facebook, me dijeron acá dónde pueden contactar con el doctor. En Zócalo, se puso en Zócalo, ahí está también en Zócalo, que vamos a pasar. Gracias por todo, señores y señoras. Se nos fue el tiempo, doctor, viste qué rápido pasa. Muy rápido. Así es la televisión, pasa volando, ¿eh? Y cuando uno habla de lo que le gusta, no para y seguimos. Bueno, se viene Juan Cruz, el tema de hoy es el cyberbullying. Gracias por la compañía y espero reencontrarnos el próximo martes 9 a 10 de la noche aquí en vivo por las pantallas de la Red Chaqueña de Comunicación. Chau, chau.